Que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos. Contenta nuevamente de poder entregar un mensaje del Señor en esta tarde, en este día. También saludo a todos nuestros amigos que están escuchando, nos ven. También que el Señor les bendiga grandemente, esperando que este mensaje llegue a sus corazones y al que está en necesidad, al que está perdido, el que se siente solo, el que tiene una necesidad en su corazón y no sabe quién puede llenar esa necesidad. Y solamente en la palabra del Señor podemos encontrar las verdades que nuestra vida necesita. Los invito a abrir la palabra del Señor en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Vamos a leer sobre una conversación maravillosa que tuvo nuestro Señor Jesucristo con una mujer incógnita, una mujer anónima, porque no conocemos su nombre. Ella solamente se dice de ella que era una mujer samaritana. Leemos el versículo 1 que dice del capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y en el versículo 4 dice: le era necesario pasar por Samaria. Maravilloso nuestro Señor Jesús, que en ese tiempo que Él estuvo en la tierra, todo lo que Él hacía tenía un propósito. Como ahora también sabemos que nuestro Dios hace todo con un propósito. Nada sucede sin que Él no lo haya predispuesto, sin que lo haya Él tenido en su mente. Como dice su palabra, todo lo que se hace en los cielos, todo lo que se planea en los cielos se hace aquí en la tierra, porque el Señor tiene control de todas las cosas. Y nuestro Señor Jesús, como Él era Dios, Él hacía todas las cosas con un propósito. Y entonces dice el versículo 4 que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque Él quería encontrarse con una mujer especial, con una mujer necesitada, una mujer que tenía un vacío en su corazón. Como muchos que ahora que pueden estar escuchando, mujer, usted, hombre o joven, que usted sabe que hay un vacío en su corazón que nada en este mundo puede llenar o ha podido llenar. Que solamente, le quiero decir en este momento, que solamente el Señor Jesucristo con su salvación puede llenar ese vacío. Seguimos con el versículo número 5, que dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, nuestro Señor Jesús con los discípulos. Junto a la heredad de Jacob dio a su hijo José. El versículo 6 dice: estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Era el mediodía cuando el Señor llegó a ese lugar, cansado por el trayecto que había tenido, porque como no había autos ni nada de eso, sino caminando sobre todo, llegó cansado a Sicar, ahí al pozo de Jacob. Y era el mediodía donde hacía mucho calor, como ahora también ya lo estamos sintiendo nosotros aquí en Chile, que hace mucho calor ya. Entonces, imagínense el mediodía. El versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Aquí ya nos encontramos con la mujer, que ella llega al pozo y se encuentra con un hombre. No era un hombre cualquiera, era el Señor Jesucristo. Ella no lo conocía, ella pensaba que era un hombre común y corriente. Y entonces ella, yo me imagino que cautelosamente, y si llegó a esa hora del mediodía, era porque no quería encontrarse con nadie, ojalá, porque mayormente en ese tiempo las mujeres eran las que iban a sacar agua al pozo, y iban en la mañana tempranito o en la noche para no toparse y no sufrir el calor. Pero esta mujer, dice la palabra del Señor, que fue al mediodía. Posiblemente
Si pensamos, esta mujer estaba escapando de algo, o no quería verse en público, no quería toparse con alguna persona o con muchas personas. ¿Quién sabe, cierto? ¿Por qué ella fue a esa hora? Más adelante vamos a entender por qué. Dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Qué solicitud más atrevida la que hizo el Señor a esta mujer. ¿Por qué lo digo? Porque con esta petición nuestro Señor estaba rompiendo con dos actitudes o dos tradiciones que habían en ese tiempo en Israel. Un hombre no podía hablarle a una mujer en público, menos un rabí podía hablarle a una mujer. Y con otra tradición, que era que ella era una mujer samaritana y que un judío no podía hablarle a una mujer samaritana, porque dice más adelante que judío y samaritano no se llevaban entre sí. ¿Por qué sería? ¿Por qué se tenían tanto odio? Imagínense que el Señor dice que le era necesario pasar por Samaria. Y si vemos el mapa de Palestina, vemos que él iba hacia Galilea, hacia el norte. Él estaba en ese momento en Judea, en el sur, y Samaria estaba en el centro. Y dijo que le era necesario pasar por Samaria, pero él iba a Galilea. Pero se iba a detener ahí. ¿Sabemos por qué? Porque quería encontrarse con esta mujer de Samaria. Y los judíos no se llevaban entre sí con los samaritanos. Así que los judíos no pasaban por Samaria cuando iban a Galilea. Se daban una vuelta del doble de recorrido para llegar a Galilea, hacia el norte. ¿Por qué? Porque no querían pisar suelo samaritano. ¿Y por qué este odio? ¿Por qué esta rencilla? ¿Por qué no se llevaban entre sí? Porque si en 7 siglos atrás recordamos la historia de Israel, el pueblo de Israel, la nación de Israel fue dividida en 2 naciones, por decirlo así. En el norte estaba el pueblo de Israel con sus 10 tribus y en el sur el pueblo o la ciudad de Judá con su capital Jerusalén. Y la capital de Israel, el norte, era Samaria. ¿Y qué pasó? Pasó que Asiria, un pueblo enemigo, vino y poseyó y destruyó a Israel del norte y a su capital de Samaria. ¿Por qué? Porque el Señor lo permitió, porque ellos habían dado la vuelta de la espalda a Dios. Y una de las consecuencias era que sus enemigos iban a destruirlo, que sus enemigos iban a poseerlos. Y así Asiria en el año 722 a.C. tomó por posesión Samaria y se llevó a los nobles, a los más eruditos, a las familias más, unas dinastías se llevaron a vivir ahí a Siria o a otras naciones. Pero ellos trajeron a extranjeros a vivir ahí en Israel, a donde que habían quedado personas más débiles, judías en ese momento ahí en Samaria. ¿Y qué pasó? Se casaron entre ellos, entre los asirios y entre los judíos, entre otras naciones y los judíos. Se casaron entre ellos, entonces se formaron como una raza mixta, una raza cruzada que le llamaban así los judíos, que se creían o se consideraban puros, porque los samaritanos, decían ellos, eran una raza cruzada, una raza mixta, no eran puros. Entonces por eso lo odiaban, por eso se odiaban entre sí. Muchos judíos se daban la vuelta doble para ir a Galilea, para no pasar por Samaria. Pero a Jesús le era necesario pasar por Samaria, porque quería encontrarse con esta mujer anónima. Y dice en los versículos, en el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conociera el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Maravilloso el Señor Jesús que se está revelando a ella, que le está diciendo que si ella conociera quién le está pidiendo de beber,
Si ella supiera quién es el hombre que está al frente de ella le pediría a él agua viva. Ella fue a buscar agua porque quería saciar su sed física, pero se iba a encontrar con un hombre maravilloso, con el Salvador de su vida. Él le iba a saciar su alma. ¿Por qué necesitaba? Porque todos necesitamos ser saciados de nuestra alma, de nuestra vida espiritual. Todos necesitamos. No solo esta mujer lo necesitaba. ¿Y quién es el agua viva? Que aguas de salvación que solamente el Señor puede dar. Él es Jesucristo, nuestro Salvador. Hay versículos en el Antiguo Testamento hermosos que dicen: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, dice en Salmos 42, 1, 2. El ciervo busca por las corrientes de las aguas. Así también nuestra alma necesita sed del Dios vivo. Así como necesitamos de tomar agua de la llave, agua de la corriente de un río, necesitamos también a nuestro Dios, al Dios vivo, al Señor Jesucristo. Nosotros los cristianos, ustedes mis hermanos, nosotros necesitamos beber de su agua todos los días que está en la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Necesitamos leerla para satisfacer nuestra sed espiritual, orar, estar en comunión con el Señor para satisfacer nuestra sed espiritual. Dice Isaías 55:1: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El Señor está diciendo aquí a través de Isaías que venid a tomar de estas aguas, ustedes los sedientos, gratis, sin dinero, sin ninguna plata, sin dinero. Venir a comprar de estas aguas que el Señor quiere darles a ustedes, porque la salvación de Dios es gratis, porque estas aguas de salvación son aguas de libertad, son aguas que sacian la vida espiritual, son aguas que el Señor solamente puede llenar el vacío de nuestro corazón. En Zacarías 13:1 dice: en aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. ¿De quién está hablando Zacarías? Sino más de nuestro Señor Jesucristo, que Él es de la dinastía de David y va a llegar al pueblo de Jerusalén y que Él los va a limpiar de todos sus pecados e impurezas. Nuestro Señor Jesucristo es lo que necesitamos y es lo que necesita esta mujer samaritana. Es lo que necesitaba: ser limpiada de sus pecados, ser regenerada, ser transformada. Ese vacío que ella sentía en su corazón, lo único que lo podía saciar era la salvación de su vida, era el amor del Señor. En Isaías 12:3 dice: con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de salvación. ¿Tiene usted sed espiritual? Beba de la fuente. Pida a Jesús que le perdone y le dé su salvación. Eso es lo que usted necesita, amigo, amiga, la salvación del Señor Jesucristo en su vida, que usted lo salve de la muerte eterna, que lo salve de sus pecados, que usted está esclavo del pecado. El único que lo puede libertar de esa esclavitud es el Señor Jesucristo. Él es el manantial, es la corriente de agua de vida que necesitamos y lo que necesitaba esta mujer samaritana. Dice más adelante, la samaritana, en el versículo 11 le dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella todavía no entendía, pero era normal porque nosotros los humanos nos cuesta entender las cosas de Dios, nos cuesta entender las cosas espirituales. Y ella le seguía hablando del agua normal, del agua que era del pozo. Y le dice en el versículo 12: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Claro que nuestro Señor Jesucristo era mayor que el patriarca Jacob.
Ella lo iba a saber más adelante. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mire lo que le estaba revelando nuestro Señor Jesús a esta mujer, que Él era el agua de vida eterna. Nosotros, los humanos, necesitamos saber del más allá. Nosotros necesitamos saber qué pasa después de la muerte. Y la respuesta es nuestro Señor Jesucristo, que Él es la vida eterna. ¿Quiere usted salvación para su vida? Tener una vida eterna, el Señor Jesucristo es la respuesta. Él es la puerta, Él es la respuesta. Jesús le dijo, la mujer en el versículo 15 le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella todavía no entendía mucho lo que le estaba diciendo el Señor. Ella sí quería tener esa agua supuestamente para no venir todos los días. Ella sobre todo que venía a la hora más calurosa, a las 12 del día, a sacar el agua. Para no tener ese trabajo todos los días, mejor, ya Señor, deme esa agua para no venir a todos los días a sacar el agua. Pero el Señor le contesta, porque ella todavía no entendía lo que le estaba tratando de decir. Respondió la mujer y dijo, el versículo 16, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer respondió: no tengo un marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Mira, el Señor aquí ya se da a entender completamente lo que ella necesitaba, lo que ella no estaba entendiendo, que lo que Él estaba diciendo, que Él lo necesitaba, que Él era la fuente, que Él era lo que ella necesitaba para saciar su vida, para saciar su alma, de esa necesidad de amor que muchos tenemos, o todos los seres humanos necesitamos ser amados. Está esa necesidad, esa carencia o esa necesidad en nosotros de ser amados. Y el Señor Jesucristo, el que con mayor razón necesitamos, Él en nuestra vida para sentirnos completos. Porque el Señor la revela su vida, la descubre, la desnuda, pero no para juzgarla, no para criticarla. Y Él eso lo sigue haciendo hasta ahora nuestro Señor. Nos desnuda a través de su palabra, nos dice lo que somos, tal como somos, y Él nos ama así, tal como somos, tal cual somos. Y ella le dice: sí, Señor, no tengo marido, porque he tenido 5 maridos, pero ahora el que tengo no es mi marido. ¿Quién sabe lo que ella había vivido con los otros maridos? Posiblemente habían fallecido, había tenido el dolor de la pérdida de 5 maridos, o posiblemente estos maridos le habían dado carta de divorcio, porque en ese tiempo, con la ley de Moisés, podían darle carta de divorcio solamente el hombre a la mujer, no la mujer al hombre. El hombre decidía si quería seguir estando con ese matrimonio o no. El hombre le da carta de divorcio a la mujer. Decía la palabra del Señor, la ley en Moisés, que ese divorcio tenía que ser solo por inmoralidad o adulterio. Pero posiblemente habían otras razones que inventaban los hombres para no estar con la mujer, porque no le gustó después cómo cocinaba, o porque la mujer no pudo tener hijos y la menospreciaba. Entonces, quién sabe cuáles fueron las razones que ella quedó como con los 5 maridos, como que la echaron de la casa a estos 5 hombres, le dieron esa carta de divorcio. No sabemos todas esas vivencias, todas esas penurias, o posiblemente, claro, como puede decirse, por mala reputación, o porque ella buscaba de un hombre con otro hombre lo que ella quería, o para jugar, o para entretenerse. No sabemos, no podemos juzgar, porque no sabemos la intención del corazón.
Pero el Señor sabía lo que había en ella, esa necesidad de amor, esa carencia de amor, posiblemente lo que vivió eran desprecio, vivió pérdida de que se hayan muerto sus maridos. Pero con el que ahora estaba no era su marido. El último marido entonces no le dio carta de divorcio para que ella se volviera a casar. ¿Qué habrá pasado ahí? No lo sabemos. Pero lo que sabemos es que el Señor sí conocía su vida y conoce nuestra vida. Él sabe lo que necesitamos y lo necesitamos a Él, fuente de agua viva. Y Él se estaba dando a entender a ella que Él era el Mesías, que Él era lo que ella necesitaba, que ella necesitaba salvación, que ella necesitaba perdón, que ella necesitaba limpieza. Y es lo que nosotros necesitamos ahora también, lo que seguimos necesitando todos los días, que Él nos limpie, que Él nos restaure, que Él nos siga dando amor y vida eterna. Dice también más adelante, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta, porque le reveló toda su vida. Pero no, el Señor no solamente era un profeta, sino más adelante el Señor le da a entender que Él era el Mesías esperado, porque la palabra también dice en el versículo 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y el Señor le dijo: yo soy el que habla contigo, yo soy lo que tú necesitas, yo soy lo que anhela tu corazón. Uno lo busca en las posesiones de la vida, en el dinero, en las amistades, en estos momentos en el internet, en los juegos de video, buscar ese vacío, llenar ese vacío que hay en el corazón, esa alegría que supuestamente la queremos encontrar en otras cosas, en el dinero. En que muchas cosas el hombre busca llenar ese vacío que hay en su vida, y el único que lo puede llenar es el yo soy, el Mesías, el Señor Jesucristo, porque nosotros necesitamos salvación, necesitamos restauración, necesitamos ser nuevas criaturas, necesitamos ser transformados y necesitamos vida eterna. Nosotros, el ser humano tiene sentir de la vida eterna, de que hay algo más allá de la muerte, y el Señor Jesucristo es la única respuesta para nosotros, para usted, amigo, de que Él es la respuesta, de que hay algo más allá de la vida, que es el cielo, que es el reino de Dios con nuestro Señor Jesucristo, pero también más allá de esta vida está el infierno, y el Señor nos quiere librar de ese camino de muerte, del infierno. Por eso lo invito a creer en el yo soy, el Mesías, como lo hizo en la mujer samaritana, y llenó su corazón con esta agua de vida que el Señor Jesús le estaba dando. Y esta mujer creyó en el Señor y después fue a predicar a todos sus familiares, a predicar a toda la nación de Samaria, que había encontrado al Mesías, que había encontrado al Salvador, que le había revelado toda su vida. Porque más que el Señor, más que Dios, es el que conoce el corazón, conoce nuestra vida y nos conoce tal como somos. Nosotros, incluso a los familiares o a los seres humanos, nos ponemos máscara. No somos tal como somos, pero Él nos conoce tal como somos. Y tristemente nos miramos al espejo y no nos gusta lo que nos vemos. Pero el Señor nos ama así tal como somos. Pero si Él nos llama y posiblemente no nos gusta lo que Él ve, Él nos llama para transformarnos. Él nos quiere limpiar de nuestros pecados, limpiar de nuestra maldad y darnos limpieza, que esas son las aguas de vida eterna, corrientes de agua viva, que Él solamente nos puede saciar nuestra sed. Maravillosa palabra del Señor, maravillosa conversación que tuvo el Señor con esta mujer samaritana, y que entre ellos se odiaban, entre judíos y samaritanos, pero el Señor Jesús no vino a dar odio, sino vino a dar amor, porque el único que vino a dar odio y muerte es Satanás. Amén. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que tuvimos nuevamente de escuchar un mensaje de su palabra, y oramos al Señor entonces para que Él haga lo que Él disponga con este mensaje en nuestros corazones, en usted, mi hermano, y en los que escuchan.
y nuestros amigos también. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, Señor, le agradecemos por su palabra, por este mensaje hermoso, por esta conversación que usted tuvo con esta mujer, que nos enseña, Señor, y nos declara que usted, Padre, es el agua que nosotros necesitamos para saciar nuestra sed espiritual, que usted es la respuesta para nuestra vida, para nuestros deseos, para nuestros sueños, Señor, que usted es lo que nosotros necesitamos, el único Dios del mundo. Le pido que su palabra llegue y haga conforme a su voluntad con ella en los corazones, porque su palabra no vuelve vacía, Señor. Le agradecemos por esta oportunidad y su palabra, y también le pedimos, Señor, o le pido por todos los predicadores, Señor, de la iglesia celular, para que usted nos siga dando entendimiento para entregar su palabra, Señor. Que su Espíritu Santo nos guíe y nos capacite. Gracias, Señor. También le agradecemos por los pastores y pidiéndole también para que usted les fortalezca en todo y les siga dando entendimiento y sabiduría. Se lo pedimos todo en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. También quiero desearle, por último, unas felices fiestas. Que el Señor Jesucristo esté en sus hogares, dándole paz, tranquilidad. Y que sea un cierre de año muy bueno y que el Señor nos siga bendiciendo como iglesia, y porque hay mucho por hacer en el Señor y esperamos vernos pronto. Amén, así sea. Que el Señor les bendiga.